La finca, aislada en medio de los campos que rodean Maldonado, parecía el lugar perfecto para una fiesta de Halloween. La casa, vieja y de estructura colonial, tenía una energía única que, en otro contexto, podría haber resultado inquietante. Pero esa noche, la música y las risas de los jóvenes la hacían parecer como una zona de escape, lejos de la ciudad, donde la rutina y los problemas desaparecían, al menos por unas horas. El grupo de amigos había recorrido un largo camino en autos antiguos, atravesando caminos rurales cubiertos de árboles. La fiesta, organizada por Lucía, una joven que había crecido en la zona, había prometido ser la más épica de todas las que habían tenido en los últimos años. La granja de sus padres estaba deshabitada, y parecía el lugar ideal para una reunión tan especial. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a ponerse, la atmósfera empezaba a cambiar. Las primeras sombras de la noche se alargaban de manera extraña, proyectando siluetas que parecían moverse por su cuenta. El sonido de un grupo de jóvenes bailando y cantando en el patio resonaba mientras otros se resguardaban dentro, charlando y jugando con los disfraces. Camilo, un chico alto de rostro simpático y carácter bromista, se encontraba en el jardín junto con su amigo Diego, ambos vestidos de piratas. «Este es el tipo de fiesta que te hace sentir que la vida tiene sentido», bromeó Camilo, levantando su vaso lleno de ron barato mientras Diego, disfrazado de Jack Sparrow, asentía con una sonrisa divertida. Dentro de la casa, Valentina, la amiga más sensata del grupo, había estado organizando los juegos de Halloween. ¿Quieren jugar a la adivinanza del alma?, preguntó mientras lanzaba una mirada burlona a los chicos más traviesos. «Seguro que nadie adivina qué soy», dijo mientras se tocaba la cara pintada de calavera, ocultando una ligera preocupación en sus ojos. Valentina siempre había tenido una conexión especial con los fenómenos extraños de la vida, y por alguna razón, esa noche algo la inquietaba profundamente. Mientras la conversación se volvía más animada y el grupo comenzaba a jugar a la botella loca, Lucía, la anfitriona, se apartó un momento. Salió al balcón y miró hacia el horizonte. El cielo se había oscurecido más rápido de lo habitual, pero lo que realmente le llamó la atención fue una franja de luz extraña, como si una nube de tormenta iluminara el cielo, a pesar de que no había ninguna tormenta a la vista. «Seguro que son solo los reflejos de las luces del pueblo», pensó para sí misma, pero el leve escalofrío que la recorrió no la dejó tranquila. Desvió la mirada y entró rápidamente a la fiesta. La noche continuó sin más incidentes, pero poco después de la medianoche, la música se apagó repentinamente. Los jóvenes, que se hallaban entre risas y empujones, se miraron confundidos. «¿Qué pasó con la música?», preguntó alguien desde el fondo, mientras algunos se asomaban al interior para ver si alguien había tocado algo por accidente. Nadie parecía saber qué había sucedido. Lucía, mientras trataba de encender el equipo de sonido, dejó escapar una sonrisa nerviosa. «Seguro que el amplificador tiene algún problema». Pero un silencio incómodo invadió la casa. Fue entonces cuando, al fondo, alguien gritó. No era un grito normal, sino algo agudo, como un alarido, que venía de lejos, como si algo hubiera caído cerca del campo. El grupo se quedó en silencio, congelado. Camilo fue el primero en reaccionar. «Debe haber sido un trueno o algo así». «No se preocupen, es Halloween, no». Pero sus palabras no parecían convencer a nadie. Todos estaban mirando hacia el campo a través de las ventanas, donde las sombras se movían de forma extraña, como si algo o alguien se estuviera desplazando entre los árboles. De repente,
un resplandor cegador iluminó el paisaje. En un primer momento, todos pensaron que era un faro o incluso el reflejo de una nave aérea, pero el brillo era demasiado intenso, casi sobrecogedor. Lucía miró hacia la ventana, y vio algo que nunca olvidaría, una forma irregular que descendía del cielo a gran velocidad, brillando como una estrella fugaz. La luz era tan intensa que se reflejaba en las superficies metálicas de los autos estacionados afuera, haciéndolos brillar con una luz antinatural. Un estremecimiento recorrió la espina dorsal de todos. No era un avión, ni un meteorito. Algo mucho más extraño había ocurrido. «Vamos afuera». «Rápido», gritó Diego, que ya se había levantado, empujando a los demás hacia la puerta. Nadie discutió. Fuera, el resplandor todavía iluminaba el campo. Como una masa inerte, el grupo de jóvenes corrió hacia el borde del campo, donde la oscuridad era interrumpida por destellos azules y violetas, como si el aire estuviera chisporroteando. «Esto no puede ser real», murmuró Valentina, aterrada. «Es un ovni. Es un puto ovni». Nadie sabía qué decir. En un instante, el resplandor se intensificó aún más, luego desapareció en un destello cegador. El suelo tembló, haciendo que todos cayeran de rodillas, como si la tierra misma estuviera reaccionando ante algo de otro mundo. El miedo se apoderó de ellos, y mientras se levantaban, los árboles cercanos crujieron, como si una presencia invisible los estuviera acechando. Camilo intentó reírse nerviosamente, como siempre hacía cuando se sentía incómodo. «Vamos, es una broma. Alguien preparó esta mierda». Pero no hubo respuesta. Nadie parecía estar dispuesto a burlarse de lo que acababan de presenciar. Un sonido metálico, como si una puerta gigantesca de hierro se abriera, rompió el silencio. Una figura emergió de entre la niebla espesa que comenzaba a cubrir el campo, moviéndose lentamente. Tenía una forma alta y delgada, y sus ojos brillaban en la oscuridad como dos faros oscuros. El ser parecía observarlos, evaluándolos con una mirada fija y penetrante. El resplandor había desaparecido de la vista, pero la sensación de algo anómalo permanecía en el aire. Todos se quedaron paralizados por un instante, mirando al horizonte donde la luz había desaparecido. Nadie se atrevió a moverse, como si el miedo les hubiese anclado al suelo. «¿Qué fue eso?», preguntó Valentina, su voz apenas un susurro, como si hablara para sí misma. Sus ojos brillaban con una mezcla de incredulidad y terror. «No lo sé, pero no era algo normal», respondió Camilo, tratando de mantener la calma, pero su rostro se veía palidecido. «¿Lo viste? No era un avión, ni un meteorito, eso era algo más». Lucía, quien había estado quieta observando el cielo, comenzó a caminar lentamente hacia el borde del campo. «Vengan, vamos a ver qué pasó, quizás sea un accidente. Tal vez no sea nada». Pero en su tono había algo que no convencía a nadie. Ni siquiera ella misma creía en lo que decía. Diego fue el siguiente en moverse, pero con más cautela. «Eso no fue un accidente. Nadie ha visto algo así en la vida. Estoy seguro de que estamos en peligro». El grupo se acercó al campo, el suelo húmedo por la reciente lluvia que había caído durante la tarde. Las sombras de los árboles parecían más alargadas, como si el resplandor anterior las hubiera distorsionado. La noche estaba llena de sonidos extraños, el crujir de las hojas secas, el susurro del viento entre los pastos, y un eco lejano que hacía que cada paso resonara más fuerte de lo que debería. El silencio se volvió opresivo,
y a medida que caminaban, el temor comenzó a invadir a cada uno de los chicos. Llegaron al sitio donde la luz había desaparecido, pero no encontraron rastro de ningún objeto o nave caída. Lo único visible era un círculo de tierra removida, como si algo grande hubiera aterrizado allí y hubiese dejado una huella profunda. Las plantas alrededor del círculo estaban aplastadas, pero no había señales de impacto directo. «Esto es raro», dijo Lucía, mirando el lugar con desconfianza. «Esto no puede ser todo». A lo lejos, un sonido metálico y bajo vibró por el aire, como si algo hubiera comenzado a moverse bajo tierra. Un estremecimiento recorrió el grupo. ¿Escucharon eso?, preguntó Valentina, a punto de perder la calma. «Debe ser el viento, o algún animal», intentó tranquilizarlos Diego, aunque su voz temblaba. Pero nadie lo creía. De repente, otro resplandor, aún más fuerte que el primero, apareció en el cielo, esta vez mucho más cerca. El resplandor era cegador, como un faro o una explosión de energía. Antes de que pudieran reaccionar, la tierra volvió a temblar, esta vez con más fuerza. Camilo cayó de rodillas, y el grupo se dispersó en pánico. «¡Corran!», gritó Lucía, mientras se levantaba del suelo y comenzaba a correr hacia la casa. Pero al girarse, vio algo que la paralizó, una figura emergió de entre la niebla espesa. Era delgada, con una altura inhumana, y sus movimientos eran rápidos y fluidos, como si no estuviera limitado por las mismas leyes físicas que los humanos. «¡Dios mío!», Valentina gritó, tomando la mano de Lucía. «¡Corre! ¡Corre ya!». Los chicos comenzaron a correr hacia la casa, pero la figura parecía seguirlos, sin apresurarse, como si se divirtiera observando su pánico. A cada paso que daban, sentían que la criatura los acechaba desde las sombras. La luz extraña que había iluminado el campo comenzó a desvanecerse, y una oscuridad densa se apoderó del lugar, como si la presencia de la criatura estuviera absorbiendo toda la luz. Diego, en un intento por ser el héroe del grupo, miró atrás y vio cómo la figura se acercaba más rápido. Sin pensarlo, sacó una linterna de su bolso y apuntó con ella hacia la figura, esperando que el resplandor la desorientara. Pero cuando la luz de la linterna iluminó al ser, lo que vio fue aún más aterrador. Los ojos del alien brillaban en la oscuridad con un color negro intenso, como dos pozos sin fin, y su rostro no tenía rasgos humanos. Era una máscara etérea, que parecía moverse con la luz. La criatura, sin inmutarse, extendió una mano delgada hacia Diego, y en el instante en que lo tocó, un grito ahogado salió de su boca. Era como si la vida se escapara de su cuerpo, un sentimiento de desesperación y frío absoluto. Diego intentó gritar, pero el aire se le escapaba de los pulmones. Fue entonces cuando algo lo empujó hacia atrás, y él cayó al suelo, sin poder moverse, mirando impotente como la criatura lo observaba. Los otros chicos llegaron a la casa, pero el pánico no los dejaba pensar con claridad. Valentina, que había sido la más racional, comenzó a golpear la puerta, exigiendo que alguien la abriera. «Lucía, abre la puerta, rápido». Pero cuando la puerta se abrió, lo único que vieron fue la desesperación de sus rostros. No había señales de Diego. No había señales de nadie. Solo el aire frío y el eco de un horror que se extendía más allá de lo que podían comprender. La casa estaba sumida en una penumbra espesa, como si el aire mismo hubiera absorbido toda la luz. Los jóvenes, ahora más asustados que nunca, se apiñaban en el vestíbulo, sin saber qué hacer.
Lucía intentó cerrar la puerta con desesperación, pero algo la detuvo. Un sonido bajo y metálico, como una vibración que provenía del exterior, recorrió las paredes. Como si el ser alienígena estuviera golpeando el aire mismo, desafiando las leyes de la física. «No va a poder entrar», dijo Camilo, su voz quebrada por el miedo, mientras se aferraba a la puerta con todas sus fuerzas. Está fuera, tenemos que salir de aquí». «No. No podemos salir», gritó Valentina, enloquecida por la ansiedad. «Está ahí. Nos está buscando». De repente, un estremecedor golpe hizo temblar las ventanas. La figura había vuelto. La criatura, con su altura inhumana y sus ojos profundamente oscuros, se cernía ante la casa. No estaba sola. Ahora había más de ellas, figuras indistintas que flotaban entre las sombras, como si estuvieran observando, esperando el momento adecuado para atacar. Esto no es real», murmuró Lucía, tratando de encontrar una salida, una explicación. «Esto no es un sueño, no puede serlo». La puerta de madera crujió. Los chicos se apartaron al unísono, aterrados. A través de las rendijas de la ventana, vieron la sombra alargada de la criatura, su silueta flotando en la oscuridad. El silencio volvió a caer, pesado y opresivo. Entonces, como si fuera una broma macabra, la puerta se abrió lentamente, arrastrando una corriente de aire gélido que heló el alma de los presentes. No era el viento. Era la criatura, que con una velocidad inhumana había logrado abrir el portal sin que se dieran cuenta. La figura entró en la casa sin hacer ruido, deslizándose por el umbral como una sombra. «No puede ser», gritó Camilo, tomando un trozo de madera que había encontrado en el suelo y golpeando al ser con desesperación. Pero su golpe pasó a través de él, como si su cuerpo no tuviera consistencia. La criatura lo observó por un momento, sus ojos vacíos fijos en los de él. El chico cayó al suelo, como si toda su energía se hubiera drenado de golpe. No era dolor lo que sentía, sino un vacío, como si algo estuviera arrastrando su alma hacia un abismo. Un suspiro casi inaudible escapó de sus labios, y cayó al suelo, sin vida. «Camilo», gritó Valentina, corriendo hacia él. Pero ya no había nada que hacer. Los otros chicos retrocedieron lentamente, intentando encontrar alguna forma de defenderse. Pero todo lo que sentían era un miedo tan profundo que parecía paralizarlos. «Es imposible», murmuró Lucía, al borde de la desesperación. No podemos pelear contra eso». Pero la criatura no tenía intención de detenerse. Se movió rápidamente hacia la siguiente víctima, Diego, que había estado en un rincón, con la mirada perdida. Se acercó a él, tocando su hombro. Diego no reaccionó, atrapado en un trance que parecía más mental que físico. El ser lo miró fijamente, con una intensidad indescriptible, y un escalofrío recorrió el cuerpo de Diego. En un parpadeo, la criatura lo levantó del suelo como si no pesara nada, mientras el chico comenzaba a respirar con dificultad. El aire parecía volverse denso, y una presión invisible se apoderó de su pecho. El terror se convirtió en agonía mientras los ojos de Diego comenzaban a volverse opacos, como si toda su vida estuviera siendo absorbida por la criatura. Valentina y Lucía, paralizadas por el horror, no pudieron moverse. De alguna forma, el ser parecía estar jugando con ellos, dejándolos vivos solo para verlos sufrir. Las sombras se alargaban a su alrededor, y el eco de la agonía de sus amigos les daba una sensación de total impotencia.
El tiempo parecía haberse detenido. Los pocos supervivientes intentaban respirar, intentar pensar en algo que los sacara de allí, pero la realidad era clara, estaban atrapados, siendo cazados uno por uno. Valentina, con el miedo reflejado en su rostro, agarró un cuchillo de cocina que había en la mesa, mientras Lucía corría a la ventana, buscando una salida. «Tenemos que huir. Rápido». Pero la ventana estaba sellada, como si fuera parte de una prisión, hecha para que no escaparan. «Es inútil», susurró Valentina, mirando al ser que avanzaba hacia ellas. «No podemos salir. Estamos atrapados». La criatura se detuvo a unos metros de ellas, su rostro ahora visible en la luz débil que entraba por las grietas. Su expresión era una mezcla de curiosidad y malicia. No hablaba, no necesitaba palabras. Su sola presencia era suficiente para aplastar cualquier esperanza. Lucía, en un último intento desesperado, gritó: «Aléjate de nosotros, maldito monstruo». Pero el alien simplemente la miró, y sin mover un músculo, un sonido sordo resonó en sus mentes, como si todo el horror que habían vivido hasta ese momento se condensara en una sola idea: no hay escape. Y en ese momento, la realidad se desmoronó aún más. Con un solo gesto, la criatura hizo desaparecer a Valentina en las sombras, como si nunca hubiera existido. Lucía, la última sobreviviente, gritó de terror, pero nadie la escuchó. Estaba sola. Ahora era su turno. Y la criatura sabía exactamente lo que haría con ella. Lucía estaba sola. La casa, que antes había sido un refugio de risas y baile, ahora era una tumba silenciosa, impregnada de terror. La última luz que quedaba en su mente era el rostro de Valentina, desapareciendo ante sus ojos. No había gritos, no había lucha. La oscuridad había engullido a sus amigos uno por uno, y ahora era ella, la única sobreviviente, la que quedaba atrapada en esa pesadilla. La criatura, siempre observando desde las sombras, parecía disfrutar del caos que había desatado. Se deslizaba por la casa sin hacer ruido, acercándose a Lucía sin prisa, como si el tiempo no fuera su enemigo. La joven intentó pensar con claridad, pero su mente se nublaba con cada respiración. El miedo era un veneno que la corría por las venas, un frío que le robaba las fuerzas. No puedo estar aquí», murmuró para sí misma, mientras se arrastraba de espaldas, buscando cualquier forma de salida. Las ventanas estaban selladas, y las puertas, que habían sido su último refugio, ya no servían. El alien parecía saberlo. Su presencia lo envolvía todo. En ese momento, Lucía escuchó el susurro en su mente. No era una voz, sino una presión, una distorsión que invadía su cerebro. «No hay escape», parecía decirle. «No puedes esconderte. Yo te veré». Desesperada, Lucía tomó el cuchillo que aún tenía en las manos, sin saber muy bien qué iba a hacer con él. No era un arma, no contra algo así. Pero el impulso de defenderse era más fuerte que el miedo. Miró a su alrededor, buscando alguna señal, alguna pista que le indicara qué hacer. La criatura no estaba cerca, pero la podía sentir, flotando en la misma habitación. El silencio se rompió con un sonido seco. La luz parpadeó, y por un momento, la figura del alien apareció ante ella. Esta vez, no era solo una sombra. Estaba allí, en su forma completa, una figura delgada, alienígena, con una piel grisácea que parecía brillar con una luz propia. Sus ojos, grandes y oscuros, se fijaron en Lucía,
atravesándola como si pudieran ver cada rincón de su alma. ¿Por qué? Fue lo único que logró preguntar Lucía, su voz temblorosa. ¿Por qué nos hiciste esto? La criatura no respondió, pero su presencia fue como un grito en su mente. La sensación de vacío y desesperación se volvió más intensa. Lucía cayó de rodillas, sintiendo el peso de la angustia, como si su propia voluntad se desvaneciera. Fue en ese momento cuando comprendió algo. La criatura no solo cazaba cuerpos, cazaba mentes. La angustia, el terror, la desesperación que sentían, eso era lo que le daba poder. No era solo un ser físico, sino una entidad que se alimentaba de las emociones, del miedo más puro. Era como un parásito, un ente que necesitaba de su sufrimiento para existir. Soy tu presa, susurró Lucía, mirando al ser a los ojos. Y entonces, un suspiro salió de su boca, como si toda la fuerza que había quedado en su interior se evaporara de golpe. Pero cuando el alien extendió su mano hacia ella, algo inesperado ocurrió. La luz alrededor de Lucía comenzó a fluctuar, como si todo a su alrededor se distorsionara. Un estruendo reverberó, como si la casa misma estuviera siendo desgarrada por una fuerza invisible. Y en ese preciso instante, la criatura retrocedió. Lucía no comprendió al principio, pero sintió un cambio en el aire. La criatura comenzó a agitarse, como si algo la estuviera afectando. Sus ojos, normalmente vacíos, parecían perder el foco. Un zumbido comenzó a resonar en sus oídos, un sonido agudo que perforaba su mente. La criatura hizo un movimiento brusco, tratando de alejarse, pero Lucía, aún paralizada por el terror, observó cómo el ser se desvanecía lentamente en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Y luego, el silencio. La casa quedó en calma. No había rastro de la criatura, ni de los demás. Lucía estaba sola, nuevamente, en una oscuridad absoluta. Se levantó lentamente, sintiendo que sus piernas temblaban bajo su propio peso. Todo lo que quería era salir, pero ¿a dónde ir? El terror que había vivido todavía la acechaba, como una sombra persistente que la seguía sin importar a dónde fuera. El aire seguía pesado, como si todo a su alrededor estuviera saturado de una energía extraña, como si la casa, el campo, todo el lugar hubiera quedado marcado por algo más allá de lo humano. Con manos temblorosas, Lucía caminó hacia la puerta, pero antes de abrirla, se detuvo. Una sensación fría la recorrió, y una parte de su mente le advirtió: la criatura no ha desaparecido del todo. Está esperando. Solo se ha ocultado por ahora. Al abrir la puerta, el campo se extendió ante ella. La noche había caído completamente, y un resplandor extraño se reflejaba en el horizonte. Lucía no sabía si era el reflejo de una estrella o algo más, pero la sensación de estar siendo observada la envolvía. Sin pensar, comenzó a correr hacia el bosque, alejándose de la casa. No sabía si estaba escapando o si simplemente huía de la sensación de ser perseguida, de ser observada. La última imagen que vio antes de desaparecer entre los árboles fue la luz, que parpadeaba en el cielo, como si algo estuviera esperando. Y al final, un pensamiento la recorrió, helando su sangre: la criatura siempre vuelve. El miedo nunca termina. Está en todas partes. Lucía nunca volvió a ser la misma. El aire frío de la madrugada que la envolvía mientras huía del campo cerca de Maldonado se había quedado impregnado en su piel, como una marca que no podía deshacerse. Había corrido por horas, sin rumbo fijo, sin detenerse,
hasta que la luz de la mañana comenzó a filtrar a través de los árboles, disipando la niebla y las sombras. Pero su mente seguía atrapada en la oscuridad. Habían pasado semanas desde aquella noche. Había regresado a la ciudad, buscando escapar de lo que había sucedido, de la pesadilla que aún la perseguía. El campo, la casa, sus amigos, todo parecía tan lejano y a la vez tan cercano. La sensación de que algo la observaba nunca desapareció. Y no era solo el recuerdo de la criatura. No. Era algo más profundo, algo más antiguo, algo que había quedado marcado en el aire, en cada rincón de su ser. Lucía intentó reconstruir su vida, pero las sombras seguían acechándola. Se mantenía alejada de la gente, evitaba las multitudes, las fiestas, las reuniones. No podía soportar los lugares donde el bullicio la rodeaba, el ruido de voces y risas que le recordaban a su grupo de amigos, a la vida que había tenido antes. Se encerraba en su departamento, rodeada de sus pensamientos, y cada vez que cerraba los ojos, podía ver aquellos ojos oscuros mirándola desde las sombras. Una noche, mientras caminaba por la calle, algo llamó su atención. Un cartel brillante en una tienda de libros usados en una esquina de la ciudad. Avistamientos y fenómenos inexplicables, ¿quién más los ha visto? La pregunta era simple, pero el título le heló la sangre. En su interior, la sensación de incomodidad se convirtió en terror. No podía ignorarlo. No quería ignorarlo. Algo la empujó a entrar. Dentro, los estantes estaban llenos de libros polvorientos. Lucía recorrió los pasillos, su mirada fija en las portadas de los títulos más extraños. Uno de ellos, con una portada negra y una ilustración de una figura encapuchada, captó su atención. Fenómenos en las zonas rurales, la verdad detrás de los avistamientos extraterrestres. El título parecía tan inofensivo, pero la palabra extraterrestres provocó un nudo en su estómago. Sin pensarlo, lo tomó. Al abrirlo, encontró lo que temía. Relatos de otras personas que habían sido testigos de fenómenos extraños en zonas remotas, historias de encuentros con seres de otro mundo, de luces extrañas en el cielo. El terror recorrió su cuerpo al ver que muchos de estos relatos coincidían con lo que ella misma había experimentado. Había algo que no podía explicarse, una conexión entre aquellos sucesos, algo que los unía. De repente, una página se desprendió del libro, como si hubiera sido arrancada a propósito. Lucía la recogió, con manos temblorosas. En ella había un dibujo de una criatura similar a la que había visto aquella noche en el campo, delgada, con ojos grandes y oscuros, su rostro inexpresivo, flotando en la oscuridad. Abajo, había un texto en letra pequeña que decía: los cazadores no descansan. Se alimentan de los miedos más profundos. Y siempre vuelven. Un estremecimiento recorrió la espalda de Lucía. Cerró el libro de golpe, pero la sensación de que estaba siendo observada volvió a invadirla. Al levantar la vista, vio algo en la esquina de la tienda. En la sombra, una figura delgada la observaba, apenas visible, con los ojos fijos en ella. Lucía dio un paso atrás, tratando de ignorarlo, pero la figura se acercó. No era humana. En ese instante, algo se encendió dentro de ella. Una sensación visceral de terror la atravesó. No tenía dudas, el ser que había visto aquella noche no la había dejado. Nunca se había ido. Corrió hacia la salida, empujando la puerta con fuerza. Al salir a la calle, el aire fresco la golpeó, pero el miedo seguía ahí, como un peso sobre su pecho.
Mientras corría, vio que la figura desaparecía entre las sombras, como si se desvaneciera en el aire. En ese momento, Lucía comprendió la terrible verdad: el horror no había terminado. No había escape. La criatura que los había cazado a todos, que había destruido su vida, estaba más cerca de lo que pensaba. Y, como todo cazador, regresaría.